Hola, buenas, ¿cómo os encontráis? Hoy, en esta ocasión, vamos a trabajar la gestión de nuestros bloqueos y para ello vamos a profundizar primero qué es un bloqueo en general, para luego ya adentrarnos en cada uno de ellos. El bloqueo. El bloqueo es una emoción caracterizada por la intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del bloqueo es el terror. Además, el bloqueo está relacionado con la ansiedad. Existe bloqueo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza, y existe un bloqueo neurótico cuando la intensidad del ataque de bloqueo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, bloqueo real y bloqueo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el bloqueo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el bloqueo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, dice que el bloqueo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia. El bloqueo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda la función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, para prepararse hacia la huida. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales, agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la emisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. ¿Cuáles son las raíces del bloqueo? El origen del bloqueo radica en la misma sensación de yo. Sentirse alguien implica inevitablemente sentirlo. Aunque alguna persona afirma no sentir nunca bloqueos, la realidad es que todos sentimos la idea de que tenemos en nosotros mismos y conlleva a la experiencia del bloqueo. Como seres humanos dotados de cuerpo y mente, tenemos muchas necesidades y carencias. Por ejemplo, necesitamos comer, descansar, y entornos saludables. Necesitamos relaciones, comunicación, afecto y respeto. Necesitamos una vida con sentido, libertad y creatividad. La presencia de necesidades implica el deseo de lograrlas y el bloqueo a no conseguirlas, y además, cuando las obtenemos, el temor a perderlas. Ahora bien, nuestra experiencia es que muchas veces nos llevamos incapaces de conseguir lo que necesitamos, otras experimentamos la pérdida de lo que logramos, otras nos resultan inalcanzables, etc. De modo que siempre vivimos en un trasfondo de bloqueo e incertidumbre. La misma experiencia de yo implica dos bloqueos fundamentales, a la vida y a la muerte. Por un lado, al sentir la existencia tenemos la muerte y la desesperación. Todos en el fondo sabemos que estamos indefensos ante la muerte y que podemos desaparecer en cualquier momento. Pensar verdaderamente en la muerte nos lleva a una experiencia de fragilidad y vulnerabilidad, muy difícil de tolerar, de modo que la reacción más habitual es mantener la muerte como una idea lejana, impersonal, que les ocurre a otros, pero nunca a mí. Por otro lado, somos conscientes de la complejidad de la vida y lo difícil que resulta tener todo bajo control, de manera que nos resulta complicada e inmensa y sentimos bloqueo de no llegar a conseguirlo. La vida nos exige constantemente soluciones y respuestas, nos plantea problemas inesperados, nos pone contra las cuerdas de la incertidumbre y la insatisfacción nos trae fracasos, pérdidas y frustraciones. A menudo sentimos que no vamos a poder y nos encogemos y paralizamos. Tanto el bloqueo a la vida como el bloqueo a la muerte se ve reflejado en nuestras decisiones y metas, en los objetivos que nos ponemos en la vida. Es nuestra forma de relacionarnos y convivir. Nos hace buscar amparo en religiones, filosofías, ideologías políticas y visiones del mundo. Así que no adoptamos nuestra religión, nuestras ideas políticas, nuestros valores porque hemos
analizado la verdad que contiene, sino porque tenemos bloqueos y nos dan seguridad. Manejar el bloqueo. Por consiguiente, queda claro que el bloqueo forma parte de la vida. Todos lo tenemos en nuestro interior. Sin embargo, podemos aprender a manejarlo. En eso somos diferentes unos y a otros. Algunas personas saben instintivamente enfrentar sus bloqueos, mientras que otros se sienten sobrepasados por ello. Para unos es natural manejarlo y para otros es algo que hay que aprender. Para abordar el bloqueo, el primer paso es reconocerlo. Con frecuencia nos sentimos mal, inquietos y desconcertados, pero no somos capaces de percatarlos de que detrás de todo hay mucho bloqueo. Es preciso darse cuenta y saber aceptar que se tiene bloqueo. Percibir el bloqueo, vivirlo en el cuerpo y reconocerse con el bloqueo es el primer paso para sanarlo. Esto no es nada fácil, pues a menudo lo escondemos detrás de reacciones emocionales intensas como la ira y la tristeza. Además, es preciso indagar en nuestro interior e identificar de qué le tememos. Esto requiere una cierta capacidad de introspección. Sabemos que tenemos bloqueo, pero es preciso saber a qué se debe. Hay muchas formas de bloqueo, desde el bloqueo a algún tipo de muerte hasta el bloqueo a la vida misma, pasando por el bloqueo a cometer errores, al rechazo, al no ser capaz, a la ira, al fracaso, al futuro, a la crítica, a los insectos, a la enfermedad, a los espacios abiertos, a las situaciones sociales, a volar en avión, a hablar en público, al abandono, a la locura, al futuro, al descontrol. Conocer cuáles son nuestros bloqueos es el segundo paso. Cuando reconocemos que esto es de gran ayuda, recordar que todo el mundo lo sentimos en situaciones poco familiares y que es una respuesta normal. Para poder afrontarlo, necesitamos aceptar que cierta dosis de bloqueo es algo natural e incluso necesario. Debemos saber que temer y rechazar el bloqueo es un obstáculo para solucionarlo. Por consiguiente, el objetivo no es eliminarlo, sino regularlo y reducir su exceso. Es importante abandonar los sentimientos de vergüenza, culpa o debilidad por sentir bloqueo. Tener bloqueo no nos hace inferiores, débiles o incapaces. Juzgarnos por sentirlo es otra manera de quedarnos atrapados en él. Es vital descubrir que el bloqueo no nos define, sentirlo no refleja nuestro ser. Aceptarnos con bloqueos y seguridades es un paso fundamental. La única manera de resolver el bloqueo es enfrentarlo. Un bloqueo puede desaparecer, pero hasta que no seamos plenamente conscientes de la experiencia, no conseguiremos superarlo. Así, una de las estrategias más efectivas es familiarizarse con la experiencia de bloqueo y entrenarse en ciertas circunstancias controladas a sentirlo. Se trata de acercarse con perseverancia y continuidad a situaciones que producen un ligero bloqueo. No es necesario vivir en peligro, es suficiente enfrentarse a pequeños bloqueos y vivirlos conscientemente. Ahora bien, no basta con exponerse a las situaciones, es esencial vivir la experiencia con la máxima lucidez. Esto es, cuando nos encontramos en una situación de temor, necesitamos poner plena conciencia en lo que estamos experimentando, mirar con atención la experiencia corporal, emocional y mental. Debemos ser capaces de registrar minuciosamente nuestra experiencia, sin juicios ni interpretaciones, y saber qué significa sentir bloqueo en el cuerpo y en la mente. Debemos evitar juzgarnos y apartar la culpa. El objetivo es verlo, conocerlo y descubrir que podemos convivir con él. ¿Qué vamos a aprender en los siguientes módulos? Vamos a ver esos bloqueos que tenemos a la soledad, a la muerte, a la enfermedad o a la salud, a ser controlados, sometidos o a perder la libertad, al fracaso, humillación y vergüenza. Vamos a saber qué son, vamos a analizarlos y vamos a encontrar estrategias para poder gestionarlos. Y al final, vamos a trabajar la meditación como una herramienta más para ir conociéndonos a nosotros mismos y superar los bloqueos. Pero antes de empezar, vamos a poner 10 reglas para enfrentársela al pánico en general. Primero, ¿qué es el pánico? El pánico es el bloqueo en extremo, el terror producido por la amenaza de un peligro inminente y que con frecuencia es colectivo y contagioso. Es una reacción colectiva de mucho bloqueo que se manifiesta en reacciones de la población instintas y primitivas y se puede dominar como fuga loca, es decir, la fuga sin objetivo, desordenada y con violencia.
Lo primero que podemos hacer es comenzar a aceptar los miedos. El aceptar los bloqueos y preocupaciones es el primer paso para liberarse de ellos. No debemos sentir vergüenza ni culpa por tener un bloqueo. Si se asume y se acepta, seremos capaces de hablarlo y racionalizarlo. El mero hecho de contar las cosas hace que automáticamente pierdan importancia. 2. Recordar que las sensaciones no son más que una exageración de las reacciones corporales normales ante un peligro percibido. No son dañinas ni peligrosas, solamente desagradables. Y sobre todo no puede ocurrir nada peor, pues en todo proceso ansiógeno todo lo que sube baja. Esperar y dar tiempo para que el miedo poco a poco vaya disminuyendo y este bloqueo, que si llamamos miedo o terror, va a ir desapareciendo. No huir de él, simplemente aceptarlo hasta que vayamos controlando la ansiedad que genera, pero enfrentándonos a él. Observar algo fundamental y es que en cuanto dejamos de añadir pensamientos angustiosos, el bloqueo comenzará a desvanecerse por sí mismo. Cambiar los pensamientos negativos que suelen acompañar a estos estados por pensamientos positivos. No añadir al pánico pensamientos ansiógenos sobre lo que está ocurriendo o sobre lo que nos puede llegar a ocurrir. Es muy importante aprender a detener el pensamiento cuando detectemos que nos estamos dando autoinstrucciones negativas. No voy a ser capaz, esta situación es horrible, no puedo, me da mucho miedo, bloquéame. En ese momento gritar interiormente, ¡alto! Y sustituir dichos mensajes por pensamientos positivos. Voy a conseguirlo. La situación es difícil, pero podré con ella. Tengo bloqueo, pero si me enfrento dejaré de tenerlo. Me voy a enfrentar. Voy a intentarlo. Seguro que puedo. Observar que lo que realmente está ocurriendo en el cuerpo ahora mismo, en este momento, justo cuando está comenzando a darse el problema, para poder así controlar las respuestas de forma más relajada posible, sin realizar anticipaciones extrañas ni catastróficas cargadas de malos augurios. También es muy importante que en vez de preocuparnos hagamos algo divertido, como por ejemplo pensar en algo agradable a la vez que me enfrento, hacer algo que me guste, coger la bici, andar, leer un cómic, jugar, danzar, cantar. Hará que se olviden las preocupaciones. Hacer ejercicio también nos ayudará a estar más relajados y a liberar la tensión muscular. Esperar y dar tiempo al miedo, a este bloqueo, para que poco a poco vaya disminuyendo. No huir de él ni evitarlo, simplemente aprender a aceptarlo hasta que poco a poco vayamos controlándolo. Observar algo fundamental, y es que cuando dejamos de añadir pensamientos angustiosos, el bloqueo comenzará a desvanecerse por sí mismo. Aprender recursos y habilidades para enfrentarnos al miedo siendo la clave la exposición, el enfrentamiento y la no evitación. Sin evitarlo ni huir, sino aprovechando la situación como una oportunidad para practicar, aprender, avanzar y combatirlo. Es muy importante aprender a respirar profundamente. Cuando estamos nerviosos respiramos muy rápido y superficialmente, porque solo llenamos la parte superior de los pulmones. Podemos mejorar la respiración haciéndola lenta y profunda. Para ello, llenaremos los pulmones lentamente hasta el fondo, tomando la mayor cantidad de aire por la nariz, y luego los expulsaremos también lentamente por la boca. Y a la vez que exhalamos el aire, podemos pensar, por ejemplo, cómo al expulsar el aire eliminamos con él los bloqueos y las cosas que nos preocupan. Utilizar la relajación como elemento imprescindible para poder enfrentarnos a las situaciones fóbicas. No se puede tener bloqueo y estar relajado a la vez. Si aprendemos a relajarnos, podremos contrarrestar las sensaciones de bloqueo y nos ayudará a acercarnos a superar la situación temida. Un método muy fácil es relajar los músculos. Es el de concentrarse en una parte del cuerpo, por ejemplo en el brazo, apretar la mano con fuerza durante unos segundos para sentir la tensión de los músculos del brazo y en cuanto dejéis de apretar notaréis el alivio y la sensación de relajación en el brazo. Tendréis así que repetirlo 1 o 2 veces y hacer lo mismo por todas las partes del cuerpo, hasta llegar a dominar la técnica.
Utilizar también imágenes mentales para imaginar escenas agradables, a la vez que se visualiza cómo desaparecen los temores y las preocupaciones. Si ya sabemos respirar lentamente y relajar los músculos, podemos intentar imaginar una escena agradable y que nos proporcione tranquilidad. Por ejemplo, nos hemos tumbado en una playa tranquila, notando la calidad de los rayos de sol sobre nuestro cuerpo, o estamos viajando por encima de las nubes, flotando en el aire, mientras el viento se eleva y se lleva nuestros temores. Pensar siempre en los progresos que hayamos conseguido a pesar de las dificultades. Esto nos reforzará considerablemente y hará que nos sintamos muy orgullosos por los logros conseguidos, además de proporcionarnos cada vez mayor seguridad. Ayudarnos a autorregistros, escribiendo los temores a los que nos vayamos enfrentando, las estrategias utilizadas para vencerlos o simplemente escribir lo que nos decimos o debemos decirnos a nosotros mismos en cuanto sintamos el bloqueo o preocupación. Nos ayudará a entender mejor lo que nos pasa, qué podemos hacer, cómo podemos enfrentarnos a la hora de superar estos bloqueos. Esta técnica aporta muchísimas estrategias de autocontrol a todos los niveles y nos puede ayudar muchísimo a resolver múltiples problemas. En cuanto nos sintamos un poco mejor, miremos a nuestro alrededor y planifiquemos el siguiente paso para seguir avanzando. Generalmente evitamos pensar en nuestros bloqueos, porque así nos sentimos más seguros y creemos que de esta forma nos encontraremos mejor. Pero, ¿y si hiciésemos lo contrario? Podemos probar a ver qué ocurre y planificar los siguientes pasos para seguir avanzando e ir desensibilizándonos. Igual descubrimos que estos bloqueos ya no nos asustan tanto como creíamos, o simplemente es posible que consigamos ver la situación de una manera muy distinta a como pensábamos. Cuando estemos preparados para continuar, comencemos de nuevo de una forma tranquila y relajada. No hay necesidad de correr, hagámoslo poquito a poco, pasito a pasito, avanzando pero sin parar, y cuanto más repitamos los pequeños progresos, mucho mejor, pues más afianzaremos los resultados y mejor aprenderemos a resolver los próximos retos y superar así los bloqueos. Como reflexión final, decir que siempre es mejor prevenir que curar. A veces podemos evitar que se den situaciones que nos provocan bloqueo. Por ejemplo, un niño que tiene bloqueo de pesadillas no debería ver antes de acostarse películas que le pudieran asustar, ni debería cenar comidas copiosas o muy fuertes o indigestas que puedan provocar malestar que pudiera dar lugar a estos temores condicionados, o tomar bebidas con cafeína o cualquier otra sustancia excitante. ¿Para qué provocar una situación sin antes estar preparado para resolverla? Prudencia. Y algo muy importante, ante los bloqueos nunca evitar, pues con cada evitación de bloqueo crecerá y se extenderá y generalizará a otras muchas situaciones. Por ello, aunque genere algo de ansiedad, es muchísimo mejor exponerse, enfrentarse, resolverlo y analizar las consecuencias para así evitarlo. La ansiedad que pueda generar el intentar resolverlo va a ser siempre mucho menor que los problemas generados por mantenerlo evitado. O sea que vamos a aprender a gestionar estos bloqueos, estos miedos, estos pánicos de una forma sabia, siempre teniendo en cuenta la prevención,